¿ok? Y es importante entender, hermanos, la importancia y lo crítico que es de dónde recibe usted la información y noticias. Porque es lo que controla a la mayoría de la gente que vive en esta nación, que vota en esta nación. Y pues lamentablemente tenemos la balanza bien despareja estos tiempos. Porque tenemos a millones y millones y millones de cristianos de nombre votando por pólizas que van contra Dios. Me refiero al aborto, a la agenda esta que últimamente se ha explotado bastante del tercer género, que ni tiene ni sentido común, no tiene ni respaldo científico, ni biológico, ni aún naturalmente. Ni aún naturalmente, hermanos, pueden coexistir los hombres y producir vida. No puede naturalmente coexistir dos mujeres y producir vida. ¿Por qué? Porque no es el diseño original de Dios. No lo es. Pero el endoctrinamiento viene cuando nos quieren forzar, no quieren, están forzándonos a aceptar leyes que están pasando, ideologías diabólicas que están pasando, y nosotros las tomemos como algo legítimo o genuino, hermano. Y el problema es que muchos cristianos, muchos que se llaman, que dicen que creen en Dios, que son hijos de Dios, porque si entiendo correcto, cuando alguien dice que es cristiano, es que está diciendo que cree en Cristo, que creen en Dios. Si tengo entendido yo bien eso. Es lo que están diciendo. La palabra de Dios dice claramente, hermanos, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Quiere decir que la falta de conocimiento en una sociedad lleva a la población a la ignorancia, a la ceguera, a fácilmente ser endoctrinados a creer algo que por muchos años ellos saben que no está bien. ¿A qué me refiero por esto, hermano? O deme unos ejemplos, pastor, para entender. Que el aborto es un derecho de una mujer. Le llaman un derecho reproductivo. No importa que le llamen derecho reproductivo, que nadie le puede decir a una mujer qué hacer con su cuerpo. Si ese es el caso, entonces ¿para qué tenemos leyes, pues? Si nadie puede decirle a la mujer ni al hombre qué hacer con su cuerpo. Entonces, ¿para qué hay leyes, pues? ¿Por qué no robarás? No matarás. No te echarás varón con hombre como con mujer. Entonces, ¿para qué hacemos leyes? ¿Cuál es el propósito de que existan leyes, pues? ¿Cuál es el propósito? Si la aplicación de ella es nula o ignorante, o se ignora. ¿Cuál es el caso, hermano? Pero Dios nos creó, hermanos. Dios creó al hombre. Y Dios puso principios y normas por los cuales nosotros debemos vivir. Cuando el gobierno, hermano, se mete en el papel de establecer leyes morales, definir el matrimonio, definir qué es matar a un niño o qué no es matar a un niño, cuando el gobierno se mete en ese papel, ahí es donde está el problema. Que tenemos el gobierno estableciendo las morales bíblicas, las morales de la comunidad. Y ahí es donde es importante que entendamos, que usted entienda. ¿Por qué es importante estar bien informado? Porque yo hablo con
mucha gente hispana, mucha gente mexicana, hermanos, mayormente. Hablo con cubanos, con venezolanos. Hay muchos de ellos en esta área. Un que otro puertorriqueño por ahí. Pero sin embargo, en el mundo de las ideologías, hermano, la sociedad busca un sentido común. ¿Para qué? Para vivir en paz todos, para sobrellevarnos pacíficamente, porque cada quien tiene, sí es cierto, derecho a su opinión, a su perspectiva del aborto, del matrimonio, del tercer género, de la psicología dentro de la sociedad. Y ahí es más bien donde hace aproximadamente 80 años los psicólogos estaban diciendo, los psicólogos reconocidos, William James, René Descartes, Franz Anton Mesmer y muchos de estos psicólogos estaban diciendo y proyectando o profetizando, como usted quiere decir, que la psicología y los nuevos pensamientos, las nuevas ciencias, serían la religión del futuro. Y que si no es cierto, eso hoy más que nunca. Que si no es cierto, hoy más que nunca eso, hermanos. Y qué triste decirle que hemos llegado a ese punto. Yo en muchas ocasiones en este programa le he enseñado a usted que entre las filosofías y mayormente los psicólogos, la teoría de la psicología que yo lo estudié, hermano, the principles of psychology, yo los estudié, esos principios. Porque soy una persona que me gusta investigar, hermano, me gusta leer. Cuando entra una doctrina nueva o alguien quiere endoctrinar a alguien que entra una doctrina en la iglesia, yo quiero saber de dónde viene, quién la fundó. Por eso tengo el programa La Hora Veriana, donde yo investigo toda doctrina a la luz de la palabra, dejando todo en contexto, para ver si esas cosas son como ellos dicen, como los hermanos de Berea. Por eso cuando le pedí al Señor un hombre para nuestro ministerio, el que se me vino a mi corazón era Templo Berea, Ministerio Berea Hispano. Templo Berea, La Hora Veriana, La Voz de Berea, estudio expositorio que escuchamos después de este programa, hoy. Pero este programa, Principios Conservadores, es precisamente hablar de política impactando a la iglesia, impactando a la comunidad donde nosotros vivimos hasta que Cristo venga y tome control de las 195 naciones que Él va a tomar control durante el milenio. Pero nuestra batalla es de aquí a allá, de aquí hasta ese periodo. Con la excepción de que nosotros predicamos y creemos que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. ¿Ok? Si usted no cree así, Dios le bendiga, usted tiene derecho a creer lo que usted quiera. Pero nosotros creemos de esa manera. Así lo creemos. ¿Cuánto tiempo nos falta, hermanos, para que la trompeta suene? No sabemos. Puede ser hoy, puede ser en 10 años, no sabemos. Puede ser en un año, para a lo mejor otros 100 años, no sabemos. Pero basándonos en la escatología, hermanos, bíblica, correcta y en contexto, las señales que estamos viendo en el Medio Oriente, la alianza entre China, Irán y Rusia, nos da a entender que estas guerras que vienen en el Medio Oriente están próximas. Ahorita mismo, China, Rusia, Irán están provocando tanto a Israel, más bien Irán a Israel y China y Rusia a Estados Unidos. Porque tenemos el presidente más débil, más corrupto, hermanos, que hemos tenido en la historia gobernando ahorita.
Yo no le hablo aquí, hermano, como muchos de ustedes hablan. Hablando con mucha gente hispana, hermanos. Todos le tienen un odio a Trump y a los republicanos. Porque así los han indoctrinado. Y qué terrible cuando alguien es endoctrinado, hermano, en algo incorrecto. Como cuando alguien es endoctrinado en los testigos de Jehová, en los mormones, en el catolicismo de la Iglesia Católica Romana, que es el paganismo modernizado con imágenes de la Biblia. Y no nomás de la Biblia, tienen más de 10,000 imágenes la Iglesia Católica que han canonizado para que la gente católica los adore. Pero ese es el endoctrinamiento de ellos, que María es la Madre de Dios. Ahí está una blasfemia para empezar. Al decir que María es Madre de Dios, están diciendo ellos que Dios tiene mamá. Y si Dios tiene mamá, obviamente que Dios tiene papá. Entonces ya no hay un Dios, hay otro Dios por ahí, superior. Esa doctrina, hermano, es peligrosa y pagana. La misma doctrina de donde se originó el mormonismo, de que cada ser humano es un Dios. Además, ¿quién le dio autoridad a Roma, a sus cardenales y a sus papas? ¿Quién le dio a ellos la autoridad de decir quién puede abogar por los hombres y las mujeres ante Dios? ¿Quién les dio a ellos esa autoridad, hermanos? Eso se llama endoctrinamiento, hermano. Y como le decía, es bien difícil, hermano, es bien difícil. Cuando alguien es endoctrinado, sacarlo del error. Ahora, ¿la doctrina es importante? Sí, la doctrina correcta. Doctrina en Cristo. Pero estamos hablando aquí del sector político, del aspecto político o la perspectiva política. Hay endoctrinamiento en Estados Unidos por medio de las escuelas públicas, de los junior colleges, como el Odessa College, y de las universidades de 4 años, como la UTPB, UTEP, UTCA en San Antonio, y todas las demás universidades. Hay endoctrinamiento, hermano. Están endoctrinando a la gente. Y el problema es que muchos pastores, muchas iglesias, no están endoctrinando a la iglesia en principios bíblicos, en morales bíblicas, en ética bíblica. Quiere decir que hoy se ha levantado una generación que en realidad tiene muy pocos principios, si los tienen. Y me refiero a aquellos que se llaman cristianos. Y le digo una cosa, hermano, y le digo tristemente, muchas veces tienen más juicio, mejor juicio, una persona que no profesa ser cristiano que los que dicen ser cristianos. Porque todo en el nombre del amor, todo en el nombre de no juzgar a nadie, todo en el nombre de caerle bien a todo mundo, nadie quiere hablar la verdad. Y cuando la Escritura, como le dije al principio, dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, significa, hermanos, que la falta de conocimiento causa que una sociedad perezca. Cuando Dios dice en su palabra, todas las naciones que se olviden de Jehová serán cortadas y echadas al infierno, es porque Dios espera que las naciones le reconozcan a Él como el Creador, como lo hizo esta nación a su inicio, cuando América del Norte tuvo su principio. Lo tuvo por hombres y mujeres que temían a Dios, que venían huyendo de la persecución de Inglaterra y la Iglesia Católica y buscaban una nación libre, un país libre. Y todavía así con todo esto, los persiguieron desde Inglaterra. La Iglesia Católica mandó a sus agentes, sus friars y sus monjes y toda esa gente a endoctrinar a la gente de nuevo y volver a tomar control de las colonias, las 13 colonias que iniciaron esta nación.
Y el peligro está, hermanos, que el endoctrinamiento es bueno, pero también es malo. Es como un arma se puede usar para defender a alguien, a una vida, defender su familia, como se puede usar para ir a cometer un crimen horrendo. Una navaja se puede usar para cortar, quitarle la cáscara a una manzana, cortar carne, cortar vegetales, pero también se puede usar para matar a alguien, como lo han hecho gente. Lo mismo es la política, hermano. La política, como se puede usar para el bien de la nación, se puede usar para el mal de la nación. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Platicando con gente hispana últimamente, pues obviamente yo trabajo con mucho hispano, con mucha gente que habla español. Unos son residentes, unos son ciudadanos americanos, unos son ilegales, unos vienen de Cuba, otros vienen de Venezuela, pero sin embargo, hay algunos aquí de Brasil que he conocido también. Los que vienen de países socialistas o comunistas, como los cubanos, venezolanos. Ahora, los venezolanos con los que yo he hablado, hermano, me llama la atención como ellos piensan, porque ellos en un tiempo tenían libertad en Venezuela. En un tiempo ellos votaban y eran un país prosperado. En un tiempo, hasta que llegaron los comunistas a tomar control de la prensa, los medios de comunicación, de los internets, y empezaron a cambiar la historia del país, tirar monumentos de los héroes de Venezuela. Y cuentan la historia ellos de todo esto. Y yo les digo, es lo mismo que está pasando en Estados Unidos. No quieren enseñar la historia correcta de esta nación. ¿Por qué venían huyendo de Inglaterra? Nuestros hermanos que fundaron la Constitución. ¿Por qué venían huyendo de Inglaterra, hermanos? Por la persecución del gobierno y de la Iglesia Católica, a forzarlos a creer como ellos querían que creyeran, a que se volvieran al catolicismo, a que se sometieran a la tiranía del gobierno, y ellos no quisieron. Inspirados por el Señor Jesucristo, hermano, inspirados por Dios, se lanzaron en busca de una nación libre, una nación donde pudiera haber libertad, libre expresión, derecho de creer en Cristo, predicar a Jesucristo, predicar el Evangelio, escribir Biblias, derecho a la prensa, derecho a los medios de comunicación, y fundaron lo que hoy conocemos como Estados Unidos de América del Norte. América del Norte. Y hoy vemos la misma operación llevándose a cabo delante de nuestros ojos, y la gente no entiende. Porque la sociedad en Estados Unidos de América del Norte, hermano, ha sido terriblemente endoctrinados a creer una mentira, una historia falsa, de que nuestra Constitución es un artículo racista, que nuestra Constitución es un artículo muy viejo, dijo Barack Hussein Obama. Si el gobierno, hermano, deja de seguir la Constitución, vamos a terminar en un país comunista, un país socialista, donde usted ni yo tendremos derecho de predicar, ni libre expresión, ni de tener radios cristianas, ni televisión cristianas. Vale más que la iglesia abra sus ojos. Vale más que usted empiece a abrir sus ojos y hablarle a sus familiares ignorantes, ciegos, endoctrinados por el gobierno, a que abran sus ojos de que viene una persecución, no nomás contra los cristianos, contra nuestra libertad, nuestro derecho de poseer armas, nuestra libre expresión. Y es la primera enmienda, hermanos, o enmienda la que nos da el derecho de predicar, de hablar de Cristo. Y hoy vemos esto bajo ataque por el partido mayormente demócrata y por un que otro por ahí republicano corrupto, que por quedarse en poder
y hacerse millonarios cuando salgan de ahí del Congreso. Por eso yo digo, y estoy de acuerdo con Ted Cruz y con Donald Trump, de que tiene que haber límites en el gobierno. Joe Biden tenía 47 años en el gobierno haciendo sirve para nada. Nunca pasó una ley, nunca hizo nada bueno para el país, está millonario, saque y saque dinero nomás de ahí de su posición como congresista o senador. Y hoy está saliendo a luz los millones que la familia de Biden está recibiendo de Rusia, de China, de países corruptos que nos odian. Que están comprando a Joe Biden para que él haga pólizas de acuerdo a los países corruptos, incluyendo Ucrania. Por eso es que cuando Biden era vicepresidente, le dijo al presidente de Ucrania en ese tiempo, no el que está ahorita, no el que está ahorita de presidente, Volodymyr Zelensky, no él, el otro, el que estaba antes de él. Y fue Joe Biden cuando era vicepresidente, le dijo, si tú no despides a este oficial que está investigando la compañía donde mi hijo tiene inversiones, no inversiones, en realidad, porque Hunter Trump no sabe nada de negocios, nada de aceite ni de energía, hermanos. Era meramente que él tenía influencia política sobre Ucrania porque el papá de él era vicepresidente. Y le dijo, ahí está en YouTube, ahí está el video, mírelo, donde le dice Biden, Joe Biden, al presidente de Ucrania, corre a este hombre, porque si no lo corres y lo quitas de su posición, no te voy a aprobar el billón que te ayudamos cada año como ayuda al extranjero. Mira su reloj y dice, mi avión se va en 6 horas. Ahí está el video en YouTube, mírelo para que mire usted que, porque yo soy un pastor, hermano, un cristiano, un hijo de Dios. Yo aquí no le miento, ni le digo mentiras, ni le hablo falsas historias. Lo que yo aquí le hablo, hermano, yo ya lo investigué y estudié bastante. ¿De dónde viene la información? Porque yo no creo en dar información falsa, ni mentirle a la gente, porque eso es del diablo. Eso hacen los hijos del diablo. Mienten. Y ahí está en YouTube, donde él mira el reloj y dice, mi avión se va en 6 horas. Si ese hombre no está despedido o quitado de su posición, no van a recibir el billón de ayuda financiera de Estados Unidos. ¿Y qué crees? Dice. Palabra explícita. El hijo de palabra explícita fue despedido. Y ahora está saliendo ya, hermano, la información, porque lo están investigando ese caso. Comer y Jordan, el comité que está investigándolos. Hasta ahorita, Joe Biden, su hermano, su hijo, sus nietas, su hija, todos sus familiares han recibido hasta ahorita $30 millones de naciones por influencia política. Volviendo al tema, hermano. Endoctrinamiento. ¿Ustedes creen que existe Alá? ¿Ustedes creen que Mahoma era un profeta de Dios? ¿Ustedes de veras creen eso? Para uno que cree la palabra de Dios, la Biblia, uno dice, qué tontería. Porque el Corán dice que Alá no tiene hijo. Mi Biblia dice que Dios tiene un hijo. Es lo que dice mi Biblia. Que Dios tiene un hijo. Es lo que dice mi Biblia. Obviamente que Alá no es el Dios de la Biblia. Ni Mahoma el profeta de Dios. Obviamente. Pero ¿por qué hay 1.3 billones de musulmanes que creen eso? Se llama endoctrinamiento, hermanos.
Endoctrinamiento. Tanta mentira, le meten la mentira a la gente por tanto tiempo que se lo creen. Por eso los católicos creen que cuando se mueren se van al paraíso, se van al purgatorio. Por eso los católicos creen que María, hace unos días atrás que estaban celebrando, que es cuando ascendió al cielo. Qué engaño, hermano, qué endoctrinamiento tan más terrible. La Biblia habla de que Dios amó al mundo, envió a Jesucristo a este mundo. La Biblia profetizaba que Jesucristo iba a resucitar. Y la Biblia profetizaba que Cristo iba a regresar al cielo. Pero la Biblia dice que iba a venir Elías. La Biblia dice que van a venir 2 testigos durante la gran tribulación. La Biblia dice que Cristo viene otra vez. Pero ¿dónde dice la Biblia que María se fue al cielo? ¿Dónde dice la Biblia que María es corredentora? ¿Dónde dice la Biblia que María es la madre de Dios? No lo dice. Y por si usted no conoce la Biblia bien o no estudia la Biblia bien como debe, especialmente si usted se cree católico, deme un solo versículo en la Biblia donde Cristo le llamó madre a María. Por ejemplo, nunca le llamó Cristo madre a María. Porque para que se cumpliese el plan de Dios, hermanos, de que Dios salvara al mundo, Dios como Dios no puede morir. Él se tuvo que encarnar en la persona de Jesucristo y morir por nuestros pecados. Él es el único redentor, el único salvador. Él es el único que ha muerto, resucitado y ascender al cielo. A sentarse a la diestra del Padre en gloria. Entonces, Alá es el fomento de la imaginación de 1.3 billones de musulmanes. Las imágenes son, hermanos, el endoctrinamiento de los católicos. Ellos adoran imágenes, al sol, la hostia es el sol, el Santísimo es el sol. Métase a YouTube y pregúntele ahí al internet ahí nomás. Póngale al micrófono ahí. Pregúntele, ¿quién es el Santísimo? Y le van a sacar un metal redondo, que es el sol. Pero al católico le dicen, ese es Cristo, es que ahí está Cristo. Ahí está Cristo en ese metal, en ese sol. Ahí está el Santísimo. El Santísimo es Cristo. La hostia es Cristo. ¿Y qué cree la gente? Que la hostia y el Santísimo son Cristo. Pues Cristo no es un pedazo de metal, hermano. Cristo no es un pedazo de galleta redonda. Cristo está vivo. Él vive y reina para siempre y Él está en su trono. Pero cuando endoctrinan a alguien así, por cientos de años, por miles de años, es lo que creen. Pues la misma estrategia está usando el gobierno para endoctrinarnos a nosotros como ciudadanos a que creamos que hay un tercer género, hermanos. Que no hay nada mal que se case un hombre con otro hombre, una mujer con una mujer, que no hay nada mal con que una maestra confunda a un niño y le diga que él puede escoger qué sexo va a tener este niño, hermano. Eso es endoctrinamiento en todo el sentido de la palabra. Endoctrinamiento. El problema no es que lo creen. El problema es que ellos quieren que nosotros a fuerzas aceptemos que eso es real. Y ahí es donde nosotros como creyentes tenemos mucho poder en parar esta ideología diabólica que ha infiltrado el gobierno de Estados Unidos. Porque mientras que aquellos que se llamen cristianos, que son aproximadamente 46 a 50 millones de llamados cristianos que votan con el Partido Democrático a como dé lugar, pero van el domingo y alaban a Dios. Van el domingo a la iglesia con su Biblia abajo del sobaco o con su Biblia en el celular y van y derraman una lágrima ahí, les entra mucho sentimiento porque van a la iglesia, pero salen de la iglesia, hermano, y salen creyendo que no hay nada mal con abortar, que no hay nada mal que se case un hombre con un hombre o una mujer con una mujer. Ahora, el problema que yo estoy viendo, este endoctrinamiento, tanto insisten en ello, hermano, tanto insisten en endoctrinar a la gente, que aún
los canales que deben ser conservadores como Fox News, hermano, poco a poco está dejando de ser conservador. Ya Fox News se está convirtiendo casi, ya no hay mucha diferencia entre Fox News y CNN, hermanos, y NBC, o CBS, o ABC, o CNN. Ya no hay en español, no hay mucha diferencia ya. Porque si el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, entonces nuestra comunidad perece por falta de conocimiento de la palabra de Dios y de la misma naturaleza, hermano. Que no es posible que la sociedad acepte como la norma, como algo normal, que hay tal cosa que disforia de género, hermano. Pero ya lo están aceptando. Lo está aceptando Fox, aún comentaristas en Newsmax, porque ahora yo miro más Newsmax que Fox News. La única razón que yo miro Fox News es por Laura Ingraham, por Sean Hannity, por Mark Levine. Son realmente los únicos que yo miro en Fox News ya, porque la Fox News, la historia detrás de Fox News, hermanos, que era conservador antes, eran conservadores. Esa es la historia detrás de Fox News. Pero se murió, Murdoch, el que era conservador, le heredó Fox News, creo que a sus hijos o a sus nietos. Son hijos o nietos. Y ellos son 100% liberales, hermanos. 100%. Dieron $100 millones para que ganara Hillary y Biden. Han dado millones de dólares. Eso me enseña a mí que ellos no son conservadores, hermano. Eso me enseña a mí que ellos son socialistas, demócratas. Es lo que me enseña a mí eso. Y si usted no puede ver claro el panorama que yo le estoy pintando ahorita, si usted no puede ver lo que yo le quiero enseñar a usted, que el endoctrinamiento en Estados Unidos de parte del gobierno, hermano, está trabajando para engañar a la gente, aún persuadir a los cristianos que ellos no deben juzgar, que los cristianos debemos nomás amar, que debemos ser inclusivos. No, hermanos, no se dejen engañar, hermano. El cristiano no debe ser inclusivo. Que somos un pueblo separado. Somos un pueblo separado, santificado. ¿Y qué significa santificado? Separado, hermano. Tenemos morales bíblicas, éticas bíblicas. Y por naturaleza aceptamos la creación de Dios. Tanto todo el medio ambiente como la creación del hombre y la mujer a la imagen de Dios. Y aceptamos bíblicamente y naturalmente lo que Dios dice, que solo hay dos géneros, hombre y mujer. Ahora le quieren meter a los niños en la escuela, porque primero inventan el problema y luego ya quieren hallar la solución ellos. Primero le avientan el pecado, la maldad, y luego ya trabajan arduamente en justificarlo. Entonces no hallaban cómo justificar que el hombre y la mujer nacían homosexual o lesbiana. Que cuando lo vemos naturalmente, hermano, lógicamente, bíblicamente, imposible que haya tres géneros. Porque el sexo de cada niño que nace ya lo determinó Dios desde que ese niño y niña estaban en el vientre. Ya lo determinó Dios. Por eso, naturalmente, biológicamente, comúnmente, cuando una madre, da luz a un niño o a una niña, y hay sanogramas que le dicen va a ser niño o va a ser niña. Nunca le dicen, oye, va a ser un tercer género. ¿Por qué no hay sanogramas que digan que es un tercer género? Porque no existe un tercer género. Entonces, cuando se inventaron la mentira de que se nace homosexual, que se nace lesbiana, y yo escuchaba a gente hispana, gente con la que yo platico, que me dicen, pero si es cierto, pastor, o Jesse, si es cierto, porque yo conozco gente que desde que nacieron son así. ¿Cómo? ¿Cómo que desde que nacieron son así?
Estamos diciendo que Dios no sabe lo que estaba criando, hermano, que Dios no sabe lo que crió. Es lo que están diciendo ellos, es exactamente lo que están diciendo. Que ellos son superior a Dios. Porque la naturaleza, la biología, sentido común, me enseña a mí. Cuando mi esposa tuvieron a nuestras hijas y a nuestros hijos, ese ser viviente que salió de su vientre ya venía con un sexo asignado. O era hombre o era mujer. Punto. Pero ahora el adoctrinamiento del gobierno quiere que aceptemos a como dé lugar nosotros a fuerza esto, y si no lo aceptamos, somos gente mala, somos gente que tiene prejuicio, somos gente que no ama, somos gente inclusiva. Claro que somos gente inclusiva, hermanos. Porque somos un pueblo separado. Hay diferencia, hermanos, entre el Hijo de Dios y el Hijo del Diablo. Hay diferencia. Entonces, ¿es un pecado ser un pueblo santificado o no? ¿Es un pecado ser un pueblo santificado, hermanos? ¿Sí o no? Obviamente que no. Pero primero se inventa la mentira. Primero la maldad. Y luego ya lo quieren justificar. Por ejemplo, el aborto. Dicen que es un derecho reproductivo de una mujer. Mentira del diablo, es asesinato. Ir a quitarle la vida a un niño inocente, cortarlo en pedazos, chuparlo con un tubo, inyectarle veneno en su mente, en su cuerpo, en su cerebro para matarlo. Es un asesinato a sangre fría. A mí no me importa qué piense usted o qué diga usted. Pero el gobierno ha endoctrinado a la gente, ¿cómo? Las escuelas públicas, los colegios, las universidades, la televisión, los programas de noticia, indoctrinando a la gente que tenemos que aceptar que el aborto no es un asesinato, que es un derecho reproductivo, que no es un ser viviente el que está en el vientre de la mujer, que es una masa de células. Pues esa masa de células, en 9 meses, sale un hombre o una niña criados a la imagen de Dios. Están destruyendo la imagen de Dios. Eso se llama endoctrinamiento. Y últimamente quieren meterle a los papaces y a las mamaces en los estados como en California, en Oregón, en los estados liberales, donde gobiernan los democráticos, donde ellos tienen la mayoría de los jueces federales, tienen la mayoría de los congresistas y senadores liberales. En esos estados, mayormente democráticos, de los demócratas, ya están trabajando en leyes. Y ya pasaron leyes en California y en Oregón y en otros estados. De que si el papá o la mamá no aceptan el sexo por el cual se quieren identificar los niños o las niñas, van a ser puestos en la cárcel, van a perder sus derechos sobre sus hijos. Esto es el gobierno tomando control de nuestros hijos y nuestras hijas. Eso es inconstitucional, hermanos. Y la única manera de pelearle a esta corrupción y a esta maldad y a esta ideología diabólica es que los cristianos empiezan a votar sus principios por senadores, representantes, gobernadores, jueces locales, porque los jueces federales no los podemos elegir nosotros, nomás el que esté de presidente, ni los jueces en la Corte de Apelaciones, ni los jueces en la Corte Suprema. Entonces, vámonos a empezar de aquí de abajo. Entonces, ¿cómo los cambiamos a esos jueces? Cambiando nuestro voto. Votando aquí a los niveles bajos por aquellos que respetan el matrimonio como Dios lo diseñó. Aquellos que respetan la Constitución. Y que nosotros los pastores, los hijos de Dios, los evangelistas, los creyentes, tengamos el derecho y la autoridad de definir que el matrimonio es entre un solo hombre y una sola mujer. Eso no le corresponde al gobierno. Y cuando usted no vota, y usted deja que los maldados voten,
Por eso es que están pasando tantas leyes absurdas. Porque ya que endoctrinan a la sociedad, la endoctrinan y se pierde la sociedad. Por eso usted tiene que entender la importancia de votar, hermano. Votar por gente que teme a Dios, gente que respeta la Constitución, gente que tiene morales bíblicas, principios bíblicos. ¿Cómo quiere usted cambiar esto, hermano? Yo no entiendo la iglesia. ¿Cómo quieren ustedes cambiar esto? ¿En no participar en la política, hermanos? ¿En no votar, como dicen la mayoría de ustedes? ¿Que la política y el evangelio no van? ¿Qué está este loco que tiene usted? ¿Usted está ciego que tiene? La política y la Biblia van de mano en mano, hermanos. La nación que tema a Jehová será honrada, engrandecida. Pero la nación que se olvide de Jehová será cortada y echada al infierno. ¿Qué está diciendo Dios? Cuando dice Dios, la nación que se olvide de mí será cortada. ¿Qué está diciendo Dios? Cuando nuestra constitución es antibíblica, contra Dios, la nación será cortada. ¿Y por qué esta nación, donde vivimos, América del Norte, por qué está bendecida? Porque nuestros padres fundadores, escritores de la Constitución, eran cristianos, creyentes, temerosos de Dios, huyendo de la persecución de la Iglesia Católica y de Inglaterra. Vinieron a establecer la tierra prometida, por así decirlo, para la Iglesia del Señor. ¿Dónde iba a radicar la Iglesia del Señor Jesucristo? Hasta que Él viniera por su novia. Que falta poco. Pero mientras estamos en el campo de la batalla, peleando para que estas cosas que nos quieren echar encima al gobierno, las podemos combatir. Mientras que la iglesia siga con sus conferencias. Ayer mire que estaban anunciando que iban a tener una pachanga en Ojinaga de 10 días, unas iglesias por allá unidas. ¿No se cansan, pastores, de tanta pachanga ustedes, tanta fiesta? ¿No se cansan de tanta conferencia? ¿Tanto taller? ¿Tanta música? ¿Tanto concierto? ¿No se cansan de eso, hermanos? ¿Estamos en contra de eso? No. Pero cuando yo miro la nación destruyéndose, cuando yo miro que la iglesia vota, la mayoría de los cristianos votan por democráticos, no la mayoría, pero de 46 a 50 millones de cristianos votan por el Partido Democrático. ¿Y quién cree usted que está endoctrinando, pasando tanta ley contra Dios, atacando a la iglesia, persiguiendo a la iglesia? ¿Quién cree usted que quitó la oración de la escuela pública? ¿Quién quitó de que leyeran la Biblia en las escuelas públicas? Porque a mí me tocó ir a la escuela aquí, pues yo nací aquí, obviamente. Pero me tocó a mí ir a la escuela. Cuando orábamos antes de empezar la escuela, leíamos la Biblia, hacíamos alianza a nuestras banderas y empezaban las clases. ¿Y cuándo miraba usted en esos tiempos que había matanzas en las escuelas públicas? ¿Cuándo? ¿Cuándo miraba usted eso? No se miraba eso en esos tiempos, hermano. ¿Por qué no se miraba? Porque había, hermanos, temor de Dios en la gente. Había respeto a la ley. Había respeto al derecho ajeno. Había respeto a la opinión contraria. Aunque no estábamos de acuerdo en cosas, no andábamos matándonos. ¿Y qué está haciendo Joe Biden? ¿Qué está haciendo el FBI? Departamento de Justicia, CNN en inglés y en español. ¿Qué está haciendo ABC, MSNBC? ¿Qué están haciendo las escuelas públicas? Desde elementary, desde la primaria hasta la secundaria, colegio, las universidades. ¿Qué están haciendo? Endoctrinando a la gente de que tenemos que aceptar las morales que ellos nos quieren meter a fuerzas, hermano. Y esta es la razón por la que estamos perdiendo la batalla espiritual y moral en esta nación. Porque la iglesia está apostatada, la iglesia está muy entretenida en tanto concierto, tanta danza. Otro drama más, escuché ahí una plática entre cristianos en Facebook el otro día. ¡Qué aburrido! So boring. We need another Christian movie. Like God's Not Dead. We need another Christian movie like Voice of Freedom. We need another Christian movie. Que están dependiendo de las películas, hermano. Están dependiendo de la producción de una película que para ellos sentirse animados y motivados, hermano. Porque la iglesia está apostatada, hermano. Está muerta la iglesia.
Muchos en la iglesia tienen cuerpo y parecen cristianos, pero viven como diablos. Votan como diablos y ellos mismos están causando la autodestrucción de esta nación moralmente y espiritualmente. Y ni cuenta se dan. Dígame a mí si eso no es apostasía, ignorancia, ceguera espiritual. Es que la batalla se pelea en todas las frentes, hermano. Cuando hay una batalla, no nomás tiran míseles. Cuando hay una batalla, tienen que mandar grupos especiales para ir a espiar la tierra con quien están peleando, dónde tienen el armamento, dónde tienen su combustible para los tanques de guerra, para los aviones, dónde tienen su arsenal de armas, con cuáles torres se comunican uno con otro. Y van ahí como estratégicamente, y ellos van y marcan, ok, aquí tira bomba, aquí pon bomba, acá pon bomba, allá pon bomba, tira bomba acá. Y ya los de los aviones ya tienen las coordinaciones para ¡pum! Y tiran ahí. Bueno, la batalla espiritual y política se pelea de la misma manera, estratégicamente. Y si esos cristianos apostatados siguen votando por los democráticos, nos van a quitar la libertad de libre expresión, nos van a quitar de predicar, van a tomar control los estados de nuestros hijos, de nuestros nietos, y decirnos qué morales tenemos que aceptar nosotros. Y la única manera de cambiar esto, hermanos y hermanas, la única manera de cambiar esto es que usted entienda la importancia de votar por gente que teme a Dios, votar por gente que respeta la Constitución. No espere votar que corra un presidente íntegro, cristiano, y lo acepten. No lo van a aceptar porque está bien corrompido ya el sistema de gobierno. Cuando Joe Biden, la FBI, la IRS, CIA, la CIA, hermano, y los democráticos y los pocos corruptos republicanos que hay allá en el Congreso trabajan para atacar a Trump, a los conservadores, es porque ellos quieren el poder, quieren quedarse en el poder, quieren seguir pasando leyes absurdas, quieren codificar las leyes morales que usted y yo tenemos que a fuerzas seguir. No tenemos que dejarnos de eso, hermano. Tenemos que pelear contra eso. Y esto no lo va a hacer con danzas de banderas en su iglesia, con dramitas en su iglesia. A una iglesia aquí en Odessa, para el norte, que ya están hasta produciendo novelas cristianas. Por favor, hermano, entiendan que eso no está trabajando. Eso, si usted quiere vivir en ese tipo de emoción o pasatiempo, allá usted. Y lo puede tener en su iglesia, nadie le va a decir nada. Pero yo estoy hablando de pelear por nuestra nación para que nosotros permanezcamos una nación libre, cristiana, temerosa de Dios, como diseñaron nuestros padres fundadores desde el principio, hermano. Y esta batalla no se gana, hermano, siendo un religioso. Ay, no juzgues. Ay, ámame tú nomás, tú quién eres para juzgar. Predicar la verdad no es juzgar. Predicar contra el pecado no es juzgar. Es extender nuestra mano de compasión a aquellos millones, puedo decir billones, que van rumbo al infierno, y no hay quien les diga que por ese camino terminarán en un terrible infierno, tanto los que abortan, adúlteros, fornicarios, lesbianas, homosexuales, transvestis, pedófilos, todos estos van marchando rumbo al infierno. Y si no se les predica el arrepentimiento, como lo predicaba Pedro, arrepentidos de esta perversa generación y convertidos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio a vuestras almas. Esta nación se ha olvidado de Dios, porque se ha levantado una generación de cristianos, como aquella generación en los tiempos que murió Josué. Murió Josué y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel se olvidó de Dios, de sus obras, sus maravillas, de su nombre. Y mire cómo está ahorita Israel. 2000 años en la miseria y en la ruina por rechazar a Jesucristo. La salvación viene para ellos ya pronto. Oremos por Israel. Oremos por la salvación de los judíos. Pero hay que aprender de la historia. ¿Por qué terminó Israel destruida después de que Dios los sacó de Egipto, hermanos?
¿Se acuerda que los sacó de Egipto? Clamaron a él y él los escuchó y los sacó. Y después en el desierto se rebelaron contra Dios, se voltearon contra Dios y se olvidaron de Jehová. Dice la Biblia, y se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni sus obras, ni sus maravillas. Y la iglesia quiere tener el mismo impacto, hermano, con sus danzas, con sus banderas, con su tanto concierto. Y no entienden que el enemigo ha entrado al campamento como espía por dentro, ha entrado como el caballo de Troya a nuestra nación para sacar a Dios, todo lo que tiene que ver con Dios, las morales de Dios, los principios de Dios, de la sociedad. Y la iglesia, bien, gracias. Otro concierto más. Quiero ganarme otros $10,000, hermano. Otros 8,000. Hermano, quiero subir mi cuenta de banco a tener bastante dinero. Se va a pudrir usted con su dinero y usted se va a ir al infierno junto con ellos si no se arrepiente. Porque tanto el mundano, el pagano, como el cristiano apostatado se van al infierno. Y Dios tenga misericordia de nosotros y nos libre, hermano, de enderezar nuestros caminos y volvernos a Dios. La nación ha decaído espiritualmente y moralmente porque la iglesia está muerta. La iglesia tiene apariencia de que está viva. A la iglesia le ha pasado lo que le pasó al pueblo de Israel en los tiempos de Jeremías, que dijo Dios a su mismo pueblo: sus fiestas, sus conciertos, su música, sus holocaustos me tienen harto. Me tienen harto con sus tantas fiestas. Y así está la iglesia moderna, llena de fiestas, llena de pasatiempos. Son clubes sociales nada más. El que tenga la iglesia más grande, más bonita, la música más bonita, las luces más bonitas, las paredes negras, diabólicas. Y así quieren ganar la batalla. La batalla, pueblo de Dios, está para acá por otro lado. Y ustedes no se dan cuenta. Nuestros padres fundadores pelearon arduamente con toda su vida. Muchos de ellos murieron para preservar una constitución que temiera a Dios. Una nación que temiera a Dios. Una constitución que protege al cristiano, al predicador, al pastor, las familias, a los niños del ataque y la persecución del gobierno. Y es precisamente lo que estamos viendo por obra de Satanás, infiltrando el gobierno para pasar tantas leyes absurdas contra Dios. Se inventa la mentira y luego la justifican. Se inventaron el derecho reproductivo de una mujer, pero antes le llamaban aborto, que la mujer tenía derecho al aborto, abortar. Ya lo cambiaron. Ahora dicen la mujer tiene un derecho reproductivo, tiene derechos reproductivos para asesinar a un niño, porque la Constitución lo prohíbe. Ahora tenemos psicología metida dentro de la iglesia. Se ha mezclado la psicología con la Biblia. Y son dos polos opuestos. Esta palabra de Dios tiene principios espirituales. Tiene morales absolutas. No fornicarás, no adulterarás, no te echarás con varón como con mujer, ni te echarás mujer como con hombre. Esta palabra de Dios tiene morales absolutas, porque Dios es absoluto, porque Dios es el verdadero, Dios es santo. Y esta nación llegó a ser poderosa, y la nación codiciada, porque su fundamento era la palabra de Dios. Porque está fundada en la palabra de Dios. Pero el Partido Democrático y los republicanos corruptos quieren eliminar este libro, la Constitución, perdón. Lo dijo Hillary Clinton, Barack Hussein Obama, y lo dicen los democráticos. Con sus pólizas absurdas, antibíblicas que pasan contra Dios. Aceptan la psicología y el momento que la sociedad y la iglesia
aceptaron la psicología como algo médico, una profesión médica, como algo para el bien de la humanidad, entraron en un estado terrible de apostasía. La sociedad entró en un estado inmoral, sin ética, sin principios espirituales. Y en esa condición está nuestra nación, junto con la iglesia apostatada moderna. Me da tristeza, hermano, que miro en los cristianos que ya no les importa sana doctrina. No les importa su iglesia grande, su carro del año, su troca del año, su nuevo negocio. Les interesa más lo material. Y a lo espiritual, usted está muerto. Usted está bendecido materialmente, pero está muerto espiritualmente. Cantan en la iglesia por rutina, cantan en la iglesia porque les gusta cantar. Los grupos graban discos porque les gusta vender discos. Les quitan el mensaje verdadero. Muchos de ellos ni quieren ni mencionar a Cristo, porque quieren tener éxito con los católicos, con el mundo secular y con la iglesia. No mencionamos a Cristo, no mencionamos nada de doctrina. Nomás vamos a cantar algo bonito, nomás vamos a alabar a Dios. Por eso hay muchas canciones que han vendido millones de dólares, pero como dice el hermano Jairo Solares de los Fuertes del Norte, componen canciones que usted no sabe si están conquistando a una mujer, a una novia, o le están cantando a Dios. Hay una manera, hermano, de retomar nuestro país de nuevo, pero involucra que usted se meta a votar. Porque no hay nada más lejos de la verdad de que Dios y la política no van juntos. Qué tontería la suya, qué ceguera la suya. Porque Dios estableció las leyes civiles. Dios estableció las leyes morales. ¿Y qué es lo que hace la política? Nos gobierna. ¿Qué gobierna la política? Las leyes, grupo de leyes que gobiernan a una ciudad, a un estado, a una nación. Cuando me dicen que la política y Dios no van juntos, es ahí el problema, el por qué esta nación está fracasando como nación, moralmente y espiritualmente. Porque cuando esta nación temía a Dios, cuando nuestros fundadores tomaron a Dios en cuenta para darnos la primera enmienda, hermanos, que es la que nos da el derecho a predicar, a hablar de Cristo, a decir que el homosexualismo y el lesbianismo es un pecado, que las leyes transgéneras y el concepto de transgénero viene del infierno, disforia de género es una mentira del diablo, y lo único que me da el derecho a mí a hablar eso es la primera enmienda. Por eso Barack Hussein Obama, Hillary Clinton y un que otro republicano por ahí corrupto no les importa este artículo, porque este artículo, nuestra Constitución reconoce a Dios y tiene principios bíblicos. Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof. El Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de la religión, ni de prohibir la práctica gratuita de la tal. Esa es la enmienda, hermano, que a usted y a mí nos da el derecho de predicar, leer la Biblia, tener un programa como este. Si no fuera por la primera enmienda, no hubiera tales programas. Si no fuera por la primera enmienda, el gobierno nos perseguía como lo hicieron en Inglaterra a nuestros hermanos que vinieron huyendo de Inglaterra para fundar una nación libre. Y la única manera, hermanos, que vamos a retomar nuestra nación es cuando el que se llama cristiano empiece a votar sus principios que debe votar. Y ahorita no lo estamos haciendo.
ahorita del 46 a 50 millones de llamados cristianos están votando por el Partido Demócrata. Y yo le digo a usted, si seguimos en esta trayectoria que vamos, y si ganan los demócratas la presidencia otra vez y el Congreso otra vez, marque mis palabras, que el pastor Jesse Pando en su programa de Principios Conservadores, hoy, día 20 de agosto del 2023, les estoy diciendo que si no ganamos la presidencia y el Congreso, las dos recámaras, la Casa de Representantes y el Senado, en el 2024, yo, delante de Dios, le estoy diciendo en este día, 20 de agosto del año 2023, en el programa Principios Conservadores, a las 9:25 de la mañana, que si no ganamos en el 2024, téngalo por seguro que esta nación se convertirá totalmente en una nación socialista. Qué exagerado, pastor. ¿Exagerado? ¿Qué no mira usted lo que está pasando ahorita? El presidente, la CIA, Departamento de Justicia, el FBI, el IRS, la prensa, los medios de comunicación, todos trabajando juntos para que usted y yo no tengamos voz ni voto. Cuando se aceptan elecciones corruptas, cuando pasan leyes de elecciones días antes de la elección mayor, cuando duran 2-3 semanas para contar votos, eso es el establecimiento de una elección corrupta. Déjeme le digo por qué los estados democráticos están tardándose 1 semana, 2 semanas, 3 semanas para decir quién ganó la elección, tanto local como estatal y federales, aún la presidencia. Déjeme le digo por qué. Porque los votos entran por condado, por precinto y por condado. Van entrando los votos, ¿ok? Van entrando los votos. Si van y cuentan los votos en la misma noche, no hay manera de corrompir las elecciones. No hay manera de robar votos o cambiar votos. O contar votos que no existen o que no fueron firmados. O de gente que ya está muerta. O votos de boletos que tenían nombres de perros. No hay manera de confirmarlo. Si son legítimos o no los votos. Entonces, la razón que están durando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, hasta 1 mes para saber quién ganó una elección, porque no saben ellos cómo votó cada condado, porque ya saben que cierto condado vota republicano, conservador, cierto condado vota liberal, cierto sector del estado vota democrático, republicano. Ya saben esos algoritmos, ya lo saben. Entonces dicen, Trump ganó. A las 10 de la noche, Trump había ganado ya. Era imposible que Trump perdiera. Pero ¿qué pasa? Una fuga, dicen, en un baño. Cierran las elecciones. Se acabaron las boletas para los republicanos. No había ya boletas para los republicanos. Cerraron los lugares donde iban a votar los republicanos. Eso es lo que más tenemos que proteger que cualquier otra cosa, porque esta Constitución le da la autoridad a usted y a mí de controlar el gobierno. Y cuando se quiebran y se violan las leyes de elecciones y no quieren ni aún ni tomar los casos, Trump y su grupo llevaron 60 casos a las cortes. 60 casos. Había más de 1,000 testigos que habían firmado hojas afirmando de la corrupción que vieron, con la consecuencia de que si mintieron, 5 años a la cárcel. Pero ellos saben lo que vieron, más de 1,000 testigos, y no permitieron que ellos testificaran en corte. No, que es que no puedes acusar a una elección falsa si no se acaba la elección. Ok, si acabó la elección, a la semana, 2 semanas, 3 semanas o al mes, ok, ahora se puede suitear. Meten papeleaje para demandar al gobernador o al legislador de ciertos estados, mayormente los de los battleground states, los estados de la batalla. ¿Y qué cree usted?
Oh, ya se te pasó el tiempo para el caso. El tiempo que tenías que haber aplicado ya se te pasó. Eso es corrompir las elecciones, hermano. Cuando el FBI, con el Departamento de Justicia, cuando Joe Biden le dice al FBI, háganle algo a Trump, investíguenlo. Y tiene 91 cargos contra Donald Trump ahorita. Mire, yo sé que a ustedes les va a dar gusto, porque digo que tiene 91 cargos criminal Trump ahorita. Pero le tengo malas noticias a usted. Ninguno de esos cargos tiene sustancia ni apoyo legal de lo que están acusando a Trump. Están sacando leyes, hermano, que no existen para eso. Como la ley de racketeering, o RICO le llaman a esa ley. Es la ley que pasó Giuliani para poner en conspiración a los mafiosos, a los que le vendían droga, a los que la llevaban, a los que traían el dinero. Para a todos ellos ponerle cargos por participar en vender droga en los carteles aquí en Estados Unidos. Y Rudy Giuliani pasó esa ley para eso. Y ahora quieren usar esa ley para ponerle cargos a Trump de que él le habló al gobernador de Georgia, que él dijo que era falsa la elección, que él dijo que fueran a protestar pacíficamente en el Capitolio, que está violando la ley de RICO, la ley la ley de RICO, hermano, se me escapó la palabra, se la acabo de decir ahorita. O sea, están 91 cargos contra Trump que no tienen ningún fundamento en la ley. Convirtieron cargos menores a cargos mayores. Convirtieron cargos del Estado a cargos federales. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos quieren corrompir las elecciones y decir y permitir que el FBI decida quién va a ser presidente, candidato o quién no va a ser. Y es precisamente porque saben que su presidente cobarde que se robó la elección no va a ser reelecto, hermano. Tiene 39% de favorismo ahorita. Lo peor que ha tenido un presidente en esta altura. No sabe ni hablar públicamente. Le dicen que diga y ni aún así puede coordinarse. Le dicen a qué reportero se escoja y qué pregunta le van a hacer. Ya tiene todo prescrito aquí y ni aún así puede contestar. El presidente más inepto. ¿Pero por qué está el FBI? El Departamento de Justicia, todos trabajando juntos para destruir a un candidato político. ¿Por qué? Porque respetan la democracia, la Constitución. Que se las crea el diablo a los democráticos. Que se las crea el diablo, pero yo sé lo que están haciendo. Y nosotros los 74 millones que votamos por Trump estamos esperando para votar por él otra vez, porque sabemos exactamente qué está pasando. La Constitución la quieren ser nula, inválida, y que ahora el FBI diga quién va a ser candidato y quién no. Ese lugar no le corresponde ni al FBI, ni al Departamento de Justicia, ni a CNN, ni a ABC, ni a Fox News. A ninguno de ellos les pertenece esa decisión. Esa decisión de quién va a ser nuestro candidato, quién va a ser nuestro presidente, nuestro gobernador, nuestro alcalde, nuestros senadores en Texas y representantes de Texas, nuestros senadores en el Capitolio a nivel federal y nuestros representantes a nivel federal. Esa decisión, querido amigo, amiga, hermano, hermana, la hacemos usted y yo. ¿Y por qué están permitiendo a este presidente, Biden, y le dio el orden al FBI y al Departamento de Justicia que le hallaran algo de qué ponerle cargos a Trump? ¿Por qué? Porque son socialistas, comunistas, no les importa la Constitución. Y se la pasan llore y día a día esos miserables diciendo que ellos creen en la democracia. Y están siendo todo lo contrario de lo que es una democracia. Todo lo contrario. Usando al FBI, el Departamento de Justicia, a FISA, las cortes de FISA, a jueces federales, para ponerle cargos tontos a un presidente que no ha quebrado ninguna ley, que en 7, 8 años no le han encontrado una sola ley que él de veras legítimamente haya quebrado. Y el presidente que tienen ahorita ellos, Joe Biden, su hijo Hunter Biden, Pelosi, Chuck Schumer, Mitt Romney, todos ellos han violado leyes y no han hecho nada el FBI. No han hecho nada el Departamento de Justicia. Abra sus ojos y entienda
que esta persecución viene contra los cristianos, contra los que tenemos morales bíblicas, y nos quieren cerrar la boca y callar. Por eso el gobierno quiere codificar leyes morales. Esto de disforia de género, hermano, ya lo están aceptando como algo médico. Usted sabe muy bien, hermano, hermana, los que tienen mi edad, yo casi tengo 60, tengo 58 años, hermano, voy a tener 58 años. Ustedes saben muy bien que cuando usted y yo estábamos en la escuela, no había tal estupidez que disforia de género, porque es una estupidez, hermano. No sé qué otra palabra usar como pastor, pero es la única palabra más agresiva que puede usar legalmente delante de Dios y ante la sociedad. Aunque algunos no la aceptan esta palabra, pero no es una palabra mala, simplemente es una palabra que expresa enojo. Es una estupidez decir que los niños padecen clínicamente disforia de género. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo? Cuando estábamos yo usted en la escuela, cuando éramos niños en la escuela, ¿cuándo deseábamos ser mujer nosotros? ¿Cuándo deseábamos ser, si usted es mujer, cuándo deseaba usted ser un hombre? ¿Cuándo estaba usted confundido de qué sexo era? Si desde que nacemos, sabemos nosotros qué somos, hermano. Desde que nacemos sabemos que somos hombre o mujer. Y el gobierno nos quiere decir que no sabemos lo que estamos pensando nosotros, que nosotros no estamos bien, que nos van a castigar, que nos van a poner cargos, que nos van a quitar a nuestros hijos o a nuestros nietos si no aceptamos que hay tal cosa que disforia de género. ¿Qué le dije al principio? Le iba a probar yo el endoctrinamiento que existe del gobierno hacia la sociedad. Y nosotros como ciudadanos de esta nación tenemos que parar esa malicia y ese ataque contra nuestra sociedad, contra nuestra nación, contra la familia, contra los niños, contra las niñas, y no estar confundiéndolos con esas ideologías que vienen del mero infierno, hermanos. Del infierno vienen esas ideologías, de Satanás. Y usted y yo como cristianos tenemos que entender la importancia de botar a estos animales, a estos brutos fuera. La Biblia les llama animales radicales a esta gente. La Biblia les llama en Romanos 1, gente con mente reprobada, tiene la conciencia cocida, quemada ya, hermanos. Y si la iglesia no levanta el estandarte, y si no levantamos el estandarte a votar por gente que teme a Dios, gente que respeta la Constitución y los principios bíblicos que hicieron esta nación grande, téngalo por seguro, como le dije ahorita, en este día, y lo dejé grabado, y va a estar grabado, para que lo tengan de prueba, que si no ganamos la presidencia, y si no ganamos el Senado y la Casa de Representantes, tanto en Texas, al nivel estatal como al nivel federal, téngalo por seguro que en 8 años esta nación será totalmente una nación social, quizás comunista, y viene una peor persecución contra la iglesia, contra la familia, contra los niños. No dejemos, hermanos, hermanas, no dejemos que el gobierno destruya a nuestra familia, a nuestros niños, a nuestros nietos, hermano, y les meta tanta malicia y los quieran forzar a ellos a aceptar tal malicia, hermano. Diablo mentiroso, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo, hermano. Y usted levántese a votar por lo que es correcto, hermano. Ya déjese de tonterías usted. Es que Luis Carlos dice que es racista Trump. Es que Jorge Ramos dice que los republicanos son racistas. Es que Ilia Calderón dice que los mexicanos, que los gringos y los republicanos son racistas. Déjese de tonterías y empiece a ver los artículos políticos, las morales políticas que cree el candidato o que no cree. Porque si no rescatamos a esta nación en esta siguiente elección, la cosa se pondrá hasta 10 veces peor. Mi programa lo cancelarán de todas las redes sociales y de la radio. Cerrarán las estaciones cristianas. A eso va, hermanos. Porque cuando codifican inmoralidades a nivel federal, entonces ya tienen ellos de dónde apoyarse para ponerle cargos criminales a los pastores, a los evangelistas, a los que hablen contra esta disforia diabólica de género. Disforia de género diabólica. Y esta inmoralidad terrible que está destruyendo la familia. De que no hay nada mal que se case un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Yo no estoy lleno de odio porque predico contra esto.
Es que yo tengo mis principios bíblicos. Yo creo en Jesucristo, yo creo en la verdad. Yo creo en las morales que Dios estableció. Yo creo en la ética bíblica. Y porque lo creo, lo hablo y lo predico. No me voy a acobardar con nadie ni ante nadie. Yo voy a seguir levantando el estandarte en este programa mientras que yo tenga voz y voto. Y cuando vaya a votar por todos esos corruptos para afuera y solamente voy a votar por conservadores que tienen principios bíblicos. ¿Pero qué si no cumple? Pues, ¿qué quiere que haga? No podemos cambiarlos ya que suben allá, pero por lo menos podemos usar el criterio de investigar qué creen, qué aceptan, qué no aceptan, porque si lo aceptan a nivel bajo, a niveles locales o estatales, es lo que van a hacer cuando suban allá al Congreso Federal.